Buenos días a todos. Soy María Jesús Morillo, subdirectora adjunta a la Dirección Técnica de esta Biblioteca Nacional de España. Y bueno, quiero darles la bienvenida en nombre de nuestra directora, doña Ana Santos Aramburo, y de nuestro director técnico, don José Luis Hueren, que lamentan no poder estar presentes esta mañana para saludarles personalmente. Desde el año 2014, año de la firma de un convenio de colaboración con Discantus Mor Hispano, la Biblioteca Nacional de España, a través de sus departamentos de música y audiovisuales y de manuscritos incunables y raros, ha trabajado y continúa haciéndolo con esta empresa de gestión de proyectos culturales sin ánimo de lucro especializada en la musicología, que es Discantus. Esta colaboración ha permitido la transcripción y catalogación de parte del legado de Francisco Asenjo Barbieri, los denominados papeles Barbieri, que la BNE custodia, uno de cuyos frutos es la publicación del primero de los 12 volúmenes que se van a publicar en formato electrónico y de acceso libre y gratuito que presentamos hoy. Se consigue así ofrecer una herramienta de acceso a las fuentes rápida y eficaz que va a generar, por los datos que ahora se pueden cruzar y a los que se puede acceder de una manera sencilla e inmediata, un conocimiento más amplio de lo que hasta ahora se conocía en torno a la actividad musical española. Y en este primer corpus, cuya presentación nos trae hoy aquí, su lírica en particular. Barbieri, figura a la que la BNE dedicó una exposición monográfica en 2017, hace un año, es un personaje clave en la formación de la colección de música de esta institución. Tanto es así que hasta la sala de consulta de los fondos del Departamento de Música y Audiovisuales lleva su nombre. Esta manera de ofrecer su legado permite poner a su disposición y a disposición de toda la sociedad una herramienta para conocer el mundo musical que él conoció y el pasado que él pudo rescatar entonces de unas fuentes que no siempre se pueden rastrear en la actualidad. Continuamos en la actualidad trabajando para terminar toda la revisión, ordenación y transcripción del legado Barbieri y fruto de este trabajo, en años sucesivos, veremos incrementar la colección que hoy se presenta. Esta iniciativa supone un ejemplo muy positivo de la colaboración público y privada en el trabajo de gestión y salvaguardia del patrimonio cultural. A través de ella se ha dado la oportunidad a nuevas generaciones de especialistas de involucrarse en un proyecto sobre un patrimonio de primer orden en una institución como esta, la Biblioteca Nacional de España, cuyos resultados a su vez redundan en beneficio de toda la comunidad investigadora. Les dejo ahora con Ángel Manuel Olmos, presidente de Discantus Mor Hispano, de Inmaculada Matía Polo, musicóloga y coordinadora de la edición y el proyecto, Melina Márquez, autora del estudio crítico de la transcripción del Tratado de Danza correspondiente al volumen 13, de José Carlos Gosálvez, es director de nuestro Departamento de Música y Audiovisuales, de Elena Vázquez, la actual directora de dicho departamento, y de Javier Docampo, que es el director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, también de esta biblioteca. Ellos, mejor que yo, les podrán transmitir la importancia de este proyecto. Buenos días. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir un viernes hasta ahora rara y para una cosa pues tan específica. Pero la verdad es que nosotros hemos preparado esto con muchas ganas, con mucha ilusión, porque nos parece, nos parece un acto de reconocimiento, ¿no?, a una labor que lleva ya trabajándose desde 2014. Entonces, digamos que es un poco la apuesta de largo, ya por fin vemos el niño, ya lo tenemos y queríamos hacer una presentación en sociedad. Gracias también a todos los miembros de esta mesa por todo el trabajo y gracias a los participantes en este proyecto actuales y los históricos, todas las personas que han pasado por aquí y han ofrecido su trabajo, lo han dejado y fruto de ello es este trabajo, ¿no?, este trabajo de recopilación, transcripción, esta edición tan grande, ¿no?, que hoy presentamos. Decía que hay personas que han pasado, personas que están, y en esta mesa pues lo reflejamos. José Carlos inició el proyecto, yo ahora lo tomo el testigo y lo continúo, porque creo que este es un proyecto pues, que podíamos asimilar o comparar con
una gran catedral, con un proyecto de construcción. Muchas personas pasan por aquí, hacen un esfuerzo, hacen un trabajo serio, ponen su ilusión y ellos se llevan mucho por el contacto con estos fondos, pero también queda mucho y sobre todo queda mucho para los que vienen después, tanto para los que siguen trabajando en este proyecto como para los que luego lo van a utilizar, porque este proyecto es sobre todo una gran herramienta de investigación. Tiene una componente y sobre todo una vocación por parte de todos los actores que han hecho posible este proyecto editorial, pues de vocación de ayuda y una vocación de dar y ofrecer conocimiento, de mejorar el acceso al mismo, desde la propia empresa a la que tenemos que agradecer que en un país como este realmente crea en el mecenazgo cultural. Y, por supuesto, en la institución, que como institución pública nosotros, Biblioteca Nacional de España, pues estamos encantados de colaborar en este tipo de cosas y facilitar y crear todas las herramientas posibles pues, para dar un mejor servicio al usuario. Como decía, pues es un día de alegría, de celebración, porque sale a la luz la primera remesa de un trabajo que va a ser mucho más largo. De momento podemos presentar ya 12 volúmenes del legado Barbieri dedicado al Teatro Caños del Peral y un volumen más, el 12+1, si hay algún supersticioso, el 13, yo no lo soy, me parece un número estupendo, que está dedicado a otro manuscrito también considerado dentro del repertorio de los papeles Barbieri, que es el Tratado de Danza de Cesare Negri, que ha trabajado Melinda y del que luego nos va a hablar, y se ha editado de una manera monográfica. Como decía la subdirectora adjunta, efectivamente yo creo que este es un ejemplo excelente que hay que difundir, de colaboración público-privada. Es un ejemplo de reutilización del conocimiento y de generación de productos culturales. En un lenguaje más cercano, pues, al investigador, menos técnico, es poner a disposición del usuario una manera sencilla, ágil, rápida y completa de un corpus parcialmente desconocido y fundamental para la historiografía musical española. El magnífico trabajo que adivino penoso y larguísimo de investigadores que están aquí hoy en la sala, pues Emilio Casares, Pepe Sierra, un montón de ellos, y los que no están aquí seguramente nos están escuchando en streaming, pues ha permitido iniciar esa labor, ese conocimiento de este fondo. La oportunidad que nos brinda ahora mismo el trabajo de Discantus, junto con la aplicación de la tecnología, pues hará que esos tiempos y la fiabilidad de las búsquedas o la capacidad de interconectar los datos nos ofrezcan muy buenas noticias de nuevos trabajos y, además, la generación de esos trabajos pues, sea más seguida y más corta en el tiempo, precisamente por la facilidad que ofrece la herramienta. No solamente es el fin lo que nos interesa de lo que estamos presentando hoy, sino también el proceso, porque redunda en la formación de jóvenes musicólogos que han trabajado en el proyecto. Entonces creemos que la generación de este producto cultural, permítanme la jerga, pues es un producto redondo en el sentido de que también esa formación de los propios colaboradores, darles esa experiencia también en un legado, en trabajar en una institución grande, que a veces no es tan fácil relacionarse con los protocolos, etcétera, pues creo que redunda en su beneficio como formación profesional. Como decía, la Biblioteca Nacional está abierta a este tipo de colaboraciones e iniciativas para cumplir su misión en tanto preservadora del patrimonio bibliográfico español como cabecera de las bibliotecas españolas. Paso ahora la palabra a los dos primeros ideólogos del proyecto que se presenta hoy. Ángel Olmos, con quien tengo la suerte de encontrarme en este momento de nuevo, fuimos compañeros de estudios, y José Carlos González, que por entonces ya no sufría en su biblioteca el Real Conservatorio Superior de Música, nos echaba de allí, nos decía que nos fuéramos a la cafetería, y que después dirigió con sabiduría y buen hacer en este departamento al que hoy yo tengo el honor de dirigir. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Hay que darle un botón? No. Bueno, si no, hablo fuerte. Sí. Ah, ya, vale. Bueno, en realidad, muchas gracias en primer lugar por asistir a todos. La verdad es que estoy muy contento de ver a muchas personas a las que no veía desde hacía muchísimos años, porque la verdad es que desgraciadamente llevo, a mi pesar, un poco apartado del mundo práctico de la musicología desde hace ya demasiado tiempo. En algún momento tendré que volver.
Así que muchas gracias por venir en primer lugar. También quería decir que este proyecto originariamente no tenía nada que ver con los papeles Barbieri. En realidad, como muchos otros proyectos, pivotó. Yo me encontré a finales del 2013 con una convocatoria de becas que ofrecía el Banco Santander en colaboración con la CRUI y CEPIME, en la que básicamente nos regalaban becarios, que, para nuestra sorpresa, porque no es tan habitual. Y nosotros presentamos un proyecto que venía de una empresa que quería becarios de humanidades. Hasta incluso la persona que estaba de... Gracias. ¿Así mejor? Empieza otra vez. La persona que servía de enlace en la Universidad Complutense nos confesó que todas las empresas estaban interesadas en incorporar ingenieros, doctores, abogados, pero nadie quería... estudiantes de historia. Les parecía extraño, de hecho nos llamaron para confirmarlo. Pero sí, queremos estudiantes de historia, en concreto de paleografía. Y el motivo era porque tenía cierto interés en saber cuál era la vida económica de los músicos en la España del Renacimiento. Entonces digo, la información tiene que estar, si había transacciones, tiene que estar notarizada. Así que presenté un proyecto para transcribir todas las escrituras que hubiera relacionadas con música y las artes en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Lo sorprendente fue que, claro, el Archivo Histórico de Protocolos, quien haya ido a conocerlo, es tremendamente pequeño y a nosotros nos dieron una cantidad enorme de becarios. Entonces, espantado ante la posibilidad de perderlos, me acerqué a hablar con José Carlos. Digo, mira, José Carlos, tengo un problema que muchos quisieran tener, que tengo demasiados becarios y quiero hacer cosas con ellos. Así que, ¿qué podemos hacer? Yo ya tenía en mente el tema de Barbieri, porque además aquí debo a 3 personas que me hayan metido a Barbieri en la cabeza. El primero es Pepe Rey, que se ha sentado allí lejos, con el que estuve trabajando en la catalogación del Cancionero del Palacio en la Biblioteca Real, y teníamos, claro, Barbieri era una de las primeras referencias. El segundo culpable, bueno, cronológicamente es al revés, el primer culpable es Bece Sierra, con el que estuve trabajando el Cancionero del Palacio y también las transcripciones que hizo Barbieri. Y el tercero fue el propio José Carlos, que cuando vinimos aquí a la visita preceptiva a la Biblioteca Nacional, pues nos habló del legado Barbieri que se encontraba por aquí. Entonces, pues bueno, le propuse esta idea de, bueno, pues tenemos aquí un montón de cosas que hacer en archivos personales, y en concreto archivos fonográficos, y pusimos a trabajar a los becarios en la catalogación del catálogo fonográfico, o sea, del fondo fonográfico de Elia Bonmatí, también de Roberto Pla, hemos hecho el archivo, Alberto Blancafort, Pagán, y algunos otros que a lo mejor ni me acuerdo. Bueno, hemos hecho también el catálogo de la editorial Música Moderna, lo hemos completado, y todo eso está por venir, no dentro de la publicación de Papeles Barbieri, pero son trabajos que ya están completados y disponibles bajo petición. Si alguien está interesado en estos fondos, con mucho gusto se los haremos llegar, y si no, en breve también los publicaremos. Entonces, la siguiente temporada, el año 2014-2015, las expectativas todavía se desbordaron más de lo previsto. La verdad es que hubo bastante éxito entre los becarios de la Complutense que habíamos conseguido, que en ese momento no eran de la Facultad de Musicología, porque en realidad lo que buscábamos eran paleógrafos, y como les habíamos formado con el profesor Juan Carlos Galén, del catedrático de paleografía, para entender la letra procesal encadenada, que es literalmente la letra que el diablo entiende, según algunos artículos. Ya solamente los alumnos, el ver que podían disponer de un curso gratuito para entender esa letra, que les capacitaba profesionalmente para entrar en algunos archivos, estaban muy contentos, y lo demás que les pagaran por hacer lo que les gustaba. Entonces, al año siguiente, en lugar de tener 10 becarios, creo que teníamos como 16, o si más recuerda. Sí, más o menos. 16. Entonces empezamos a invadir la Biblioteca Nacional. Ya en la sala de música habíamos ocupado toda la galería de arriba, y ya empezamos a invadir el departamento de manuscritos, al cual estamos tremendamente agradecidos, con ciertas dificultades, porque tuvimos hasta que desplegar en algún momento nuestra propia red wifi, porque cada vez que se pasaba alguna personalidad cerca de la Biblioteca Nacional se cerraba la posibilidad de acceder a la wifi por protección, para que no les... O sea, por seguridad, en principio. Trajimos todos nuestros ordenadores. En la biblioteca es muy fácil meter ordenadores, no tan fácil sacarlos. Sufrimos un poco con eso, sí, pero finalmente ya tomó forma esta colaboración y nos centramos en los papeles Barbieri. Con sus más y sus menos, porque estos proyectos tienen sus horas altas y sus horas bajas. Al final el Banco Santander y CRUI CEPIME salió de la financiación.
Hicimos un esfuerzo en mi empresa por seguir financiando absolutamente todo. Yo ya era imposible que pudiera estar supervisando a tantos becarios, con lo cual entró Inma Matía, que es la factotum actualmente casi del proyecto, que es la que con brazo de acero, pero con mano de acero y con guante de seda, ha estado enseñando, guiando y a los becarios, que estamos tremendamente agradecidos que hayan pasado todos por aquí, y enseñándoles también, porque con la experiencia que hemos ido acumulando, pues hemos aprendido alguna cosa que no sabíamos, que era al final lo que todos pretendíamos cuando nos abracamos en esto. Y bueno, pues iban apareciendo cosas curiosas, como de repente un tratado italiano en el que nadie podía meterle mano porque no sabíamos si estaba bien escrito, si no, de dónde venía eso. Entonces incorporamos a Melina Márquez, que para este volumen, que al final ha demostrado ser una fuente inagotable de enseñanzas, como ahora nos indicará, como por ejemplo el hecho de que los españoles en el principio del siglo XVII bailábamos diferente que los italianos. No sabíamos esto, pero sí. Y bueno, el poco más les puedo contar. La verdad es que es un proyecto que no acaba aquí, no sabemos si lo acabaremos nosotros o nuestros nietos, pero nosotros tenemos el espíritu y espero que la capacidad de poderlo hacer realidad en los próximos años. No les podemos prometer cuánto tiempo tardaremos, pero que estaremos en la brecha. Lo que sí que le podemos prometer es que, tal y como está ocurriendo ahora, todos los volúmenes que se han publicado son de libre acceso. Actualmente hace unos meses se pueden consultar libremente en Google Books y se pueden incluso encontrar ya hasta frases, personalidades o cualquier persona conectada con los papeles Barbieri. Simplemente con una búsqueda en Google aparece la referencia en los volúmenes que estamos publicando. Es nuestro compromiso hacer esto hasta el final. No es que sea sin ánimo de lucro, o sea que el balance es que hayamos perdido dinero, sino que en ningún momento hemos ingresado ni un solo euro. En el proyecto ha sido todo una donación a fondo perdido, pagando a todos los profesionales que han intervenido, que no solamente han sido becarios, sino que también está aquí J. Domínguez, que ha sido el autor del diseño de las ediciones. No he visto a Ruth Villalba, que ha sido la persona que ha hecho toda la maquetación. También les estamos muy agradecidos. Pues nosotros abarcamos lo que podemos abarcar, pero no en todos los ramos. Así que muchas gracias, espero que les sirva, que es el objetivo. Si no les sirve, díganoslo y en qué sentido no les sirve para poderlo mejorar, porque todavía estamos a tiempo de los siguientes volúmenes hacerlo mejor. Así que muchas gracias. Creo que me corresponde. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional la invitación para participar en esta presentación y muy particularmente a mis dos colegas, porque no voy a decir ex colegas, aunque ya estoy jubilado, Elena Vázquez y Javier Docampo, directores de los departamentos que están implicados en este proyecto tan importante. La Biblioteca Nacional de España ha sido la institución en la que yo me formé como bibliotecario. Aquí he trabajado 23 años. Comprenderán el afecto que siento por esta institución y la satisfacción que me produce estar hoy aquí presentando esta publicación. Esta publicación electrónica, de la que ya hay 13 volúmenes y que tiene, como muy bien ha contado Elena, va a tener continuación en el futuro, salda una deuda que la biblioteca contrajo con Francisco Barbieri al recibir su legado en febrero del año 1895. El compositor y bibliófilo mantuvo una estrecha relación con esta institución, con la biblioteca, ¿no? Desde que le encargaran en el año 1866 la marcha triunfal para solemnizar el acto de colocación de la primera piedra del edificio en el que hoy nos encontramos. O sea, fue Barbieri el compositor encargado de esto que podríamos casi denominar el himno de la Biblioteca Nacional y que volvió a sonar precisamente en este mismo sitio con ocasión del tercer centenario de la institución, ¿no? En 2011. Bueno, esta relación de Barbieri con la biblioteca se mantuvo durante mucho tiempo, hasta incluso la víspera de la muerte del compositor, en febrero del año 1894, cuando decidió incluir en su testamento una cláusula en la que legaba a la Biblioteca Nacional todo su archivo y biblioteca, excepción hecha
de sus composiciones manuscritas que quería dejar a sus herederos con el fin de facilitarles la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Era lógico. En aquel momento Barbieri era un compositor muy conocido y su música generaba ingresos y quería cederlos a sus herederos. Finalmente, también estas composiciones autógrafas de Barbieri ingresaron años más tarde en la Biblioteca Nacional, adquiridas por el Estado en una subasta pública de junio del año 1999, con lo que podemos decir hoy día que casi la totalidad de la producción de Barbieri como compositor, como musicólogo y como bibliófilo se encuentra aquí reunida, excepción hecha de algunas pocas obras aisladas que se encuentran en otras colecciones, como el Conservatorio Superior o como la Biblioteca Méndez Pelayo, y que fueron en realidad obras que el mismo compositor regaló a amigos o entregó a otros centros. Pero podemos decir que casi la integridad de toda la producción de Barbieri en esas facetas, esas tres facetas que he mencionado, se encuentra aquí reunida. Su colección estaba compuesta por una extraordinaria biblioteca especializada en música con más de 4.000 libros muy escogidos, donde hay incunables, códices medievales, muchos libros de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hay que recordar que Barbieri fue miembro activo de la Sociedad de Bibliófilos Españoles y era un gran conocedor y un gran coleccionista de libros, y además de su especialidad, de la especialidad musical sobre todo, ¿no? Además de esta colección bibliográfica de la Biblioteca Barbieri, también llegó a la Biblioteca Nacional a través de este legado su riquísimo archivo que desde entonces llamamos Papeles Barbieri y que recoge su formidable colección de varios miles de manuscritos, muy heterogénea y en la que se reúne un abundante epistolario, cientos de papeletas elaboradas por el propio Barbieri, numerosos manuscritos originales sueltos, datables, fechables entre la Edad Media y el siglo XIX, en su época, ¿no? Apuntes para un diccionario biográfico de músicos españoles, numerosísimos textos sobre música elaborados por el propio Barbieri. Por ejemplo, ahora que se ha mencionado el Cancionero de Palacio, lo has mencionado tú, se encuentran en estos papeles Barbieri los apuntes que hizo el propio Barbieri, el propio compositor, para entender la notación antigua que se encontró al descubrir el Cancionero de Palacio. Entonces él necesitaba comprender esa música y transcribirla. Elaboró, a través de estudiar todas las obras teóricas del siglo XVI, elaboró sus propios apuntes, y estos se encuentran también en la colección Barbieri, en los papeles Barbieri. También en ella hay traducciones y transcripciones de obras antiguas encargadas por Barbieri, ficheros que también encargó el compositor, archiveros y bibliotecarios profesionales para conocer las obras musicales que se conservaban en colecciones como la del Monasterio del Escorial, las bibliotecas madrileñas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, una época en la que existían muy pocos catálogos, y las colecciones estaban todavía muy deficientemente controladas, de tal manera que Barbieri, que era un buscador compulsivo de música, allí donde estuviera, necesitaba conocer lo que pudiera haber en las bibliotecas sin conocer. Por eso encargaba a los profesionales, archiveros y bibliotecarios estos catálogos que se encuentran hoy día aquí, incluso en forma de ficheros. Bueno, en fin, un larguísimo etcétera. Según nos cuenta Antonio Peña y Goñi, la riquísima colección de documentos sueltos originales y todo el abundante material elaborado por el propio Barbieri sobre teatros, especialmente sobre la actividad teatral madrileña de los siglos XVI al XIX, fueron reunidos con el fin de escribir una historia de la música escénica en España que, desgraciadamente, nunca se llegó a realizar. Pero vamos, el propio Barbieri esto lo comentaba con los colegas y parece ser que era algo muy conocido, que una gran parte de este material, precisamente lo que íbamos a presentar, material de documentación sobre teatros, iba destinado a esta obra que nunca se llegó a escribir. Por ese motivo, aunque el grueso de la biblioteca de Barbieri se conserve actualmente en el Departamento de Música, sigue habiendo muchos ejemplares que fueron de su propiedad en los depósitos generales y en casi todos los departamentos de la biblioteca. Particularmente en el Departamento de Manuscritos Incunables y Raros. No sé si he dicho, si no lo digo ahora, que al llegar el legado Barbieri a la Biblioteca Nacional, la biblioteca procedió como procedía en aquella época, con todos los legados de origen particular, las colecciones de origen particular, que fue desmembrando, dispersando todos los materiales en función del tipo de material. Los impresos fueron a los departamentos de impresos, los manuscritos al departamento de manuscritos, también se separaron los grabados, la prensa musical, es decir, se desmembró nada más ingresar en la Biblioteca Nacional. Esto explica que hoy día
El grueso de la biblioteca de Barbieri se conserva en el Departamento de Música. Bueno, de hecho, en cierto modo, la propia historia del departamento debe mucho a esta entrega, a este legado de Barbieri. Pero sigue habiendo también muchos otros ejemplares de la colección de Barbieri dispersos por toda la biblioteca. Hay libros de Barbieri en los depósitos generales, en todos los departamentos prácticamente. Y una colección muy importante, particularmente importante, es la del departamento que dirige Javier Docampo, Departamento de Manuscritos Incunables y Raros. En este último se encuentran muchos de los libros más antiguos de la colección y la mayor parte de la documentación de archivo, la mayor parte de los papeles, aunque no toda, ¿no? En el Departamento de Música localizamos en fechas recientes algunos ficheros y muchos manuscritos suyos que habían sido separados del grueso de su archivo desde hace décadas, muy probablemente desde el momento del ingreso de la colección en la Biblioteca Nacional. Hay que recordar además que Barbieri no solamente era compositor y bibliófilo especializado en música, era bibliófilo en general, interesado en todo tipo de libros, ¿no? Entonces tenía colecciones también interesantísimas de libros de viajes, de idiomas, de gastronomía. O sea, tenía recetarios de cocina, en fin, libros de magia. Todos esos libros no se conservan en el Departamento de Música, donde está el resto de su biblioteca musical, sino están repartidos por los distintos depósitos de la biblioteca. Bueno, curiosamente Barbieri, que era tan aficionado a catálogos, inventarios y relaciones, nunca hizo un catálogo de sus propias colecciones. Es algo muy curioso. Se esperaría del propio Barbieri que hubiera ordenado un catálogo, al menos de su biblioteca. Difícil sería hacerlo de su archivo, pero al menos sí de su biblioteca. Pero no. De la biblioteca original existe, no obstante, un inventario general realizado inmediatamente después de la muerte del compositor por orden judicial y destinado a la tramitación del legado. Cuando murió Barbieri hubo una reclamación, una demanda por parte de una heredera de la esposa de Barbieri, que reclamaba la propiedad de la biblioteca. Entonces hubo un pleito y el juez competente en aquel pleito ordenó hacer un inventario, una relación general de su biblioteca. Por cierto, hay que decir que este inventario también es incompleto, porque seguimos, y yo creo que todavía se siguen encontrando en el Departamento de Música y en el Departamento de Manuscritos y Raros ejemplares que nos consta que fueron de Barbieri por los ex libris y por algunos detalles que conocemos aquí sobradamente. Bueno, como digo, existe este inventario inicial y inventario de carácter jurídico, digamos, de carácter para tramitación del legado. Y en cuanto a los papeles, en cuanto al archivo, existen también algunos primitivos inventarios que fueron realizados en la propia biblioteca. Recuerdo unos listados mecanografiados que circulaban por ahí en el Departamento de Raros hace muchos años, en los años 60. Existen también sobre los papeles de Barbieri algunos trabajos como los que publicó en su día Ramón Perales de la Cal, o de muchísima mayor envergadura, y veo que aquí algunas personas responsables de esta publicación, las publicaciones que dirigió el profesor Emilio Casares, Biografías y documentos sobre música y músicos españoles, publicado en 1986, y Documentos sobre música española y epistolario del legado Barbieri, que se publicó en el año 1988, lo publicó, si no recuerdo mal, la Fundación Banco Exterior, ¿no? Esto fue la primera gran aportación, el primer gran trabajo, el primer gran estudio sobre la colección de los papeles de Barbieri. No obstante, la abundancia, la dispersión, la variedad de los papeles, que ya he comentado, ha hecho hasta ahora imposible un control completo y pormenorizado de la colección. Incluso podría decir que, de momento, todavía podemos hacer una estimación exacta del número de documentos que comprende, para que se haga una idea de la enorme riqueza que tiene este archivo, los papeles de Barbieri. Durante mi etapa de director del Departamento de Música, entre 2009 y 2016, incluimos la descripción del legado Barbieri, en general, o sea, la biblioteca, los registros bibliográficos correspondientes a su biblioteca, sus autógrafos y sus papeles, su archivo. Los incluimos en una aplicación que desarrolló en aquel momento la Biblioteca Nacional de España para el control precisamente de los archivos personales. Los archivos personales entrañan, desde el punto de vista de la catalogación, un problema muy serio. Es que precisamente su carácter heterogéneo, la variedad de materiales que comprende, hace que se dispersen demasiado, como ocurrió con la colección Barbieri. Entonces, la biblioteca ideó un recurso, un sistema de catalogación, lo que llamábamos archivos personales, que permitía precisamente dar una visión panorámica de todos estos materiales que estuvieron en su día reunidos bajo una propiedad privada. Este recurso, archivos personales, todavía existe y todavía
se puede consultar en la web de la biblioteca con los textos que en su momento redactó Isabel Lozano, encargada en nuestro departamento de la catalogación de estas colecciones de origen privado. Bueno, una información evidentemente la que en aquel momento podíamos aportar, que ahora mismo puede ampliarse sustancialmente, está ya muy rebasada, con los trabajos que aquí estamos presentando hoy, ¿no? Los trabajos de Discantus. También en aquellos años la biblioteca emprendió una política muy activa de acercamiento al mundo universitario. Creo que eso ha puesto un gran salto en la historia de la Biblioteca Nacional, ¿no? Al mundo universitario y en general al mundo de la investigación, ¿no? Precisamente es un mundo en el que se encuentra gran parte del público potencial de la biblioteca. Entonces yo creo que hasta entonces la biblioteca había permanecido excesivamente ensimismada y por primera vez parecía que se abría a los investigadores, se abría a las universidades y a los centros de investigación. En aquel momento se emprendieron en la biblioteca diversos trabajos de desarrollos, por ejemplo, tecnológicos relacionados con los fondos de la biblioteca y algunos proyectos muy importantes de catalogación científica. Esta política se ha visto muy reforzada, se vio en su día muy reforzada con la convocatoria de las primeras becas financiadas por la propia Biblioteca Nacional, que eso para mí fue un hito muy importante, ¿no? Y que son becas dirigidas a titulados universitarios y que están rindiendo unos frutos extraordinarios, ¿no? Aún se ha desarrollado, se ha incrementado más esa política de acercamiento al mundo de la investigación y la Biblioteca Nacional con la nueva ley de la biblioteca y al reciente estatuto que desarrolla mucho también esta relación, ¿no? Bueno, esta política ha servido y sirve todavía hoy de una forma muy importante para que jóvenes universitarios lleven a cabo una experiencia investigadora, descubran las posibilidades que la Biblioteca Nacional puede ofrecer a los investigadores y la conozcan desde dentro y conozcan nuestro trabajo. Yo creo que está rindiendo unos frutos extraordinarios. Gracias. Y ya hay muchos casos de becarios que hacen tesis doctorales sobre fondos de la Biblioteca Nacional. Incluso más de uno descubre una vocación bibliotecaria y ha pasado del mundo de la investigación a formarse como bibliotecario con el afán de convertirse en futuro bibliotecario. Bueno, esta política ha tenido muchos frutos también en el departamento. En su momento firmamos convenios con universidades como la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Complutense, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Granada, con escuelas superiores como la Escuela Europea de Diseño, la SMUC de Cataluña, y también con empresas de desarrollos tecnológicos y de gestión cultural, como es el caso de Discantus, o de Tecnológica, la empresa con la que desarrollamos el juego filarmónico que hoy se puede ver en la web de la biblioteca. Un convenio de este tipo fue el que firmamos con la Fundación Universidad de Alcalá de Henares para desarrollar el proyecto de catalogación de cerca de 10.000 melodías gregorianas que hoy pueden consultarse en la aplicación Cantorales dentro de la web de la biblioteca. Bueno, dentro de este espíritu de colaboración surgió lo que ya ha contado Ángel, ¿no? No me voy a extender mucho más. La propuesta de Ángel está perfectamente insertada dentro de este proyecto de acercamiento al mundo de la investigación, también al mundo de la empresa interesada por los temas de documentación. Y Ángel Olmos, al que yo conocía desde hacía ya bastante tiempo, director de Discantus More Hispano, habló conmigo en 2013, ya lo ha contado él. Yo conocía su trayectoria como musicólogo, experto, con experiencia en catalogación de fuentes históricas y también en la edición de música, y con una capacidad increíble, creo que lo que hoy presentamos lo demuestra, para impulsar iniciativas novedosas. Nos propuso firmar un convenio que firmamos en su momento, y nosotros en aquel momento, creo en el 2013, propusimos una serie de proyectos. Él ha citado ya algunos, pero claro, quisimos empezar por lo que considerábamos prioritario. Papeles Barbieri surgió inmediatamente como una propuesta muy interesante, puesto que Papeles Barbieri todos sabíamos que estaban todavía en proceso de control, digamos. El Departamento de Manuscritos Incugnables y Raros nos ofreció todo tipo de facilidades, porque gran parte de la colección que se iba a catalogar estaba ahí. Y bueno, veo aquí algunas compañeras, no las voy a citar para no olvidar a nadie. Y bueno, además de esta publicación de Discantus dedicada al teatro concreto de los Caños del Peral, la documentación de los siglos XVIII y XIX, también hay una aportación muy interesante de la que tú nos vas a hablar, que es esta transcripción de un manuscrito de danza
de Barbieri, el arte de danza de Cesare Negri, que es también muy importante. Aprovecho para decir que la colección de danza cortesana de los siglos XVI al XIX de la Biblioteca de Barbieri es extraordinaria. Bueno, tú nos hablas con bastante más autoridad sobre el tema. Bueno, en fin, creo que la publicación electrónica que hoy presentamos de Discantus Mori Hispano sobre fondos musicales de la biblioteca pone al alcance de los estudiosos nuevas fuentes que muy posiblemente tendrán trascendencia en investigaciones futuras. Tengo que decirles que acabo de publicar un artículo en la revista Música y he utilizado precisamente vuestro trabajo de forma sistemática. O sea que muchas de las cosas que cuento en ese artículo las he sacado precisamente con la utilización de vuestro trabajo. Así que os lo agradezco mucho. Bueno, he sido testigo también durante estos años del trabajo extraordinario que ha hecho Inmaculada Matia, coordinadora de los equipos de Discantus, que ha estado correteando de un departamento a otro y siempre de una forma eficacísima controlando el trabajo diverso de muchos becarios que cada uno de ellos estaba concentrado en una labor distinta. Por tanto, quiero dar mi más sincera felicitación y mi enhorabuena a la biblioteca, en primer lugar, y a Discantus, y espero que esta colaboración siga produciendo frutos tan interesantes como los que hoy presentamos, ¿no? Vale, ya está. Gracias. Como bien decía José Carlos, el grueso de los papeles que hoy presentamos se custodian en el Departamento de Manuscritos Incunables y Raros y tenemos a su director que nos va a hablar de ellos. Javier Docampo, gracias. Gracias, Elena. Bueno, hoy es un día para las felicitaciones y para las enhorabuenas, porque realmente ha sido un proyecto monumental. Bueno, está siendo, diría yo, un proyecto monumental. Normalmente, ¿no?, cuando uno emprende la catalogación, la transcripción, el inventario de algún tipo de fondos, pues no sé, suele presentar el primer volumen, el primer y el segundo. Pues aquí venimos a presentar los 12 primeros, ni más ni menos, ¿no? Bueno, como ya ha recordado José Carlos, el motivo de mi presencia aquí es bueno, una costumbre que en la biblioteca fue habitual, que fue la dispersión de los fondos, que tenía sus motivos y que tenía su lógica cuando ingresaba una biblioteca particular. Según el tipo de fondos iban a parar al departamento correspondiente. También ha sido el origen, bueno, pues de la dificultad de entender muchas veces la trascendencia y la variedad de algunos de estos legados que, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, hicieron en buena medida la biblioteca lo que es hoy en día. Son responsables en buena medida de la riqueza de sus fondos. Al Departamento de Manuscritos fue a parar toda la parte manuscrita del legado Barbieri. Y bueno, me gustaría empezar mi breve, que va a ser muy breve intervención, recordando que tenía cierto sentido, puesto que el Servicio de Manuscritos de la Biblioteca Nacional guarda un muy importante fondo musical. En él se albergan, por ejemplo, importantes códices medievales con música, como el célebre Códice 20.486, que es una de las 4 fuentes fundamentales de la más importante, o una de las más importantes escuelas de música medieval, la Escuela de Notre Dame de París. El Códice Azagra, que es uno de los testimonios más tempranos de la música española. Como bien saben, estoy hablando a un auditorio en parte de musicólogos que saben de todo esto mucho más que yo. O el Códice de Toledo de las cantigas de Santa María, de Alfonso X. Importantes también fondos impresos, tratados de teoría de la música, como de Juan Bermudo, como de Francisco Salinas. Una colección muy importante de libros de música instrumental de los siglos XVI y XVII, libros de vihuela y de guitarra, libros de órgano, obras, pues no sé, de Venegas de Nestrosa, de Cabezón, de Correa, de Araujo. En resumidas cuentas, que los papeles llegaban a unos depósitos en los que se iban a poder sentir más o menos acompañados. El segundo aspecto del que les quería hablar hoy era, bueno, pues se ha dicho ya en esta mesa, bueno, pues quiero
decirlo desde el punto de vista de nuestro departamento. Hemos estado encantados, por supuesto, de colaborar. Estamos para eso y nos encanta ver que la gente investiga, transcribe, trabaja sobre nuestros fondos. Es nuestra razón de ser. Los últimos años hemos tenido varios grupos de becarios trabajando en este proyecto. Nos hemos sentido muy a gusto, como digo, teniéndoles entre nosotros y yo confío en que ellos también hayan trabajado a gusto. Y ya para terminar, porque era verdad lo de que voy a ser muy breve, quería resaltar que el trabajo del Servicio de Manuscritos Incunables ha tenido también un papel relevante en este proyecto. Ha sido, yo creo que de alguna manera, los cimientos del proyecto, porque cuando se empezó se encontraron con que ya creo que prácticamente la totalidad del fondo estaba ya catalogado, estaba ya en nuestra base de datos, en nuestro sistema de gestión, en Symphony, y en este sentido quiero resaltar la labor imprescindible que tanto María José Rucio, la jefa del servicio, como Victoria Salinas, la jefa de sección de manuscritos antiguos, tuvieron en este trabajo. Y que seguimos. Creo que luego Elena va a presentar el paso siguiente, que va a ser la creación de links, de vínculos entre los registros que describen estos papeles en nuestra base de datos y las transcripciones que ha venido realizando y que ahora se presentan en la empresa Discantus. Y que daremos el paso siguiente, que no podía ser otro que la digitalización de todo este material, de manera que los investigadores que estén interesados en bucear en este riquísimo fondo fundamental para el estudio de la historia de la música española se van a encontrar con la descripción, con la digitalización y con la transcripción. Yo creo que, en fin, que pocos fondos musicales, bibliotecas europeas o americanas van a tener este grado de estudio y de calidad de trabajo que van a tener estos papeles Barbieri. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora pues vamos a descender a remangarnos y a ver, digamos, el trabajo duro, el trabajo día a día y lo que ha supuesto todo este proyecto, pues de la mano efectivamente, del alma mater de todo esto, que es la coordinadora, es Inmaculada Matías Polo. Gracias, Elena. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional la organización de este acto y especialmente a Elena Vázquez toda la gestión para que la presentación de los volúmenes que nos ocupan se pueda llevar a cabo y a todos vosotros por estar hoy aquí acompañándonos en esta celebración. Bueno, pues a través de la transcripción e investigación de los materiales contenidos en los papeles Barbieri, hemos tratado de dar visibilidad a un legado fundamental para entender la historiografía musical española. Una documentación inmensa, ingente, que nos habla de un músico plural, excesivo, ingresada en la Biblioteca Nacional a la muerte de Barbieri en diferentes periodos y, como han señalado Javier y José Carlos, de acuerdo a su tipología, dividida en las secciones que componen el espacio. Este criterio bibliográfico ha hecho que actualmente la colección Barbieri esté dispersa en las diferentes salas y muchos de los ejemplares encuadernados junto con otros de diversa procedencia, por lo que desde el inicio de este trabajo no nos planteamos la reconstrucción íntegra del legado donado a la biblioteca. A este corpus inconcluso había que sumar el hecho de que este fondo ni mucho menos corresponde a toda la obra autógrafa de Barbieri, ya que parte de su biblioteca o bien fue donada a diferentes autores como Luis Carmen y Millán o se encuentra recogido en distintos legados. Partiendo de los trabajos realizados por distintos autores, pero especialmente de las ediciones publicadas por el profesor Emilio Casares, el máximo especialista en Barbieri, que está hoy con nosotros, y tomando en cuenta la cantidad y homogeneidad de los fondos conservados, tanto Ángel como yo nos decidimos transcribir en una primera instancia la escena española durante los siglos XVIII y XIX, dividido en dos grandes secciones siguiendo la propia naturaleza de los fondos. Uno, Teatro de los Caños del Peral, que es lo que hoy presentamos, y otra que estaba vinculada a los Teatros de la Cruz y del Príncipe, que se va a denominar Teatros de Madrid, y que se publicará a partir del volumen 14 de esta colección inmensa.
Entendemos que estas ediciones van a permitir al investigador disponer de una base documental muy completa, vinculada a la escena, con el protagonismo de figuras de la época como fueron el Marqués de Astorga, Manuel Godoy y Álvarez de Faria, el Duque de Aliaga, Joaquín Olmeda o Pompilio Paniza, actrices como Luisa Crespi o Brigida Banti y bailarines como Jean-Pierre Giraud. La tarea apasionante con documentación que nos permitía bucear en los entresijos de la escena madrileña desde una perspectiva musicológica, teatral, pero también desde un punto de vista humano. En un acto casi sacrílego conocíamos al músico, al actor, pero también al individuo. Fue enfrentada por varios grupos de estudiantes de humanidades que hicieron con nosotros sus prácticas de grado y posgrado. Algunos de ellos están hoy con nosotros, como María, Laura, Sara. Todos ellos acometieron la transcripción de materiales inéditos con profesionalidad y un gran respeto por las fuentes. Su labor seria, rigurosa, es la que nos ha permitido llevar exitosamente este proyecto a cabo. Desde aquí a todos ellos les transmito mi más profunda gratitud. Una vez definidos los materiales, una de las grandes diatribas radicó en cuál había de ser el criterio de publicación, tratando por un lado de respetar la fidelidad al original, esto suena, ¿verdad, María? Sí. Y por otro, facilitando la lectura al investigador. Bueno, pues a la propia dificultad paleográfica que afectaba la transcripción de estos documentos, especialmente en el caso de borradores o textos que presentaban una escritura diplomática o con numerosas abreviaturas, se sumaba el estado de conservación de algunos de los legajos, deteriorados por causa de la humedad, la propia calidad del papel o por el paso del tiempo. En este sentido, tengo que señalar la esencial ayuda brindada por la jefa del Servicio de Departamentos de Manuscritos, que ha señalado Javier, María José Rucio, quien me facilitó bibliografía indispensable para la consecución de la tarea y quien me asesoró en aquellos momentos en los que el material de trabajo planteaba dudas. En los volúmenes que ahora presentamos y que llevan por título Teatro de los Caños del Peral, se abordan manuscritos disponibles al usuario en la Sala Cervantes. De un modo general, puede señalarse que los textos contenidos en estas asignaturas se conforman por contratos, oficios, biografías, documentos sobre la escena musical, correspondencia personal de Barbieri con editores, escritores, libretistas, musicólogos, bibliotecarios, libreros de viejo, con personajes ilustres del siglo XIX, nóminas y cuentas que dan cuenta de la actividad escénica del Madrid ilustrado. Es decir, son documentos esenciales para entender la escena desde los siglos XVIII y XIX. En la presentación del corpus documental nos hemos decidido por mantener el orden de asignatura establecido en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, era imposible una ordenación cronológica, ya que muchos de los documentos no estaban datados. Otro tipo de criterio, como podría haber sido el idiomático, el del lugar de realización del manuscrito, tenían la misma dificultad y no nos parecían que pudieran aportar una información relevante al investigador. En cuanto a aspectos paleográficos, ya termino, de la edición y tomando en cuenta la bibliografía existente al respecto, hemos optado no tanto por una modernización de la escritura susceptible a la modificación gramatical a lo largo del tiempo, sino, aunque ha sido muy costoso, por respetar la transcripción fiel al documento, facilitando la lectura tanto a través del desarrollo de abreviaturas o con la inclusión de notas al pie en el caso de que fuera necesario. En síntesis, toda esta información que presentamos en los 12 volúmenes, con más de 6.000 páginas con documentación analizada, nos ofrece una cantidad inmensa de material para reflexionar y reconstruir un periodo histórico todavía desconocido para la historiografía musical y, sobre todo, reivindica la figura de Barbieri no solo como músico, gestor, compositor de éxito, sino como el más importante bibliófilo del siglo XIX español. Bueno, este trabajo, finalizo con los agradecimientos, no podía haber sido realizado sin la generosidad y valentía de Ángel por haber enfrentado este proyecto a fondo perdido y bueno, pues desde luego todo mi agradecimiento, sin el soporte de la Biblioteca Nacional y, sobre todo, sin los estudiantes, y me van a permitir que les nombre a todos ellos. Sin Miriam Álvarez Elvira, Alba Peruchanovo, Alicia Sánchez Matas, Alicia López Cortijo, Isabel del Pino Hermoso, Miguel Parrabueno, Irene Pelleguero Querol, Sara Esteban Navarro,
Elsa Calero Carramolino, Carlos Sánchez Villarreal, Soraya Guzmán Rivas, María José Gutiérrez Irún, Paula Lerones Robles, Ruth Teijido Rey, Lucía Risueño Muzas, Aurora Medina Aldea, Rubén Adán Sánchez, Cristina Sánchez Medel, María de la Paz de la Calle Velasco, Virginia de Castro de la Cruz y Raúl González López. Todos ellos forman parte esencial de este proyecto, son este proyecto. Y a todos les traslado mi gratitud por haberme acompañado en este camino, cuyos resultados relevantes hoy presentamos. Muchas gracias. Y por último, el último de los volúmenes que monográficamente aborda el trabajo sobre el manuscrito perteneciente también al Corpus de Papeles Barberi de Cesare Negri a cargo de Melina Márquez. Buenos días. Primero, seguir con los agradecimientos que iniciaba Inma. Yo quizás estoy un poco más aquí en representación de esos becarios que comentaba Ángel, que nos sorprendemos de que alguien nos ofrezca un proyecto de humanidades y no solamente que nos lo ofrezca, sino que nos pague por ello, porque no suele ser lo común. Yo también represento, o me desvinculo en cierta manera, porque ni soy experta en musicología, ni soy experta en danza. Yo estoy aquí por mi formación en filología y en concreto en filología italiana. Y esto se relaciona directamente con los papeles Barbieri por el tratado de danza que se comentaba, que es de lo que me he ocupado en este volumen 12+1 que comentaba Elena, que es la edición crítica de la traducción castellana de un tratado original en italiano. No pretendo alargarme mucho, voy a comentar un poco en qué ha consistido el proceso de trabajo. Para empezar, cuando me ofrecieron, cuando me entrevisté por primera vez con Ángel y me comentó en qué consistía el trabajo, acepté sin dudarlo, porque no solamente era trabajar en un escenario como es la Biblioteca Nacional de España, sino que me permitía acercarme a un texto en castellano y a través de él, obviamente, llegar al original italiano y realizar una comparación, que es al final parte de mi formación. El trabajo ha consistido, todo empieza en los papeles Barbieri, en el manuscrito 14.085, que es este arte para aprender a danzar de Cesare Negri milanese. Se trata de un manuscrito, una copia del siglo XIX, que reproduce un original del siglo XVII, una traducción castellana de 1630, que a su vez es traducción de un tratado de danza del siglo XVII también, que es Le grazie d'amore de Cesare Negri milanese. No quiero enrollarme mucho sobre el autor. En el propio tratado de danza, en el original italiano, es donde podemos encontrar muchísima información sobre él. Se trata de un bailarín, profesor de baile de la corte de Milán de este siglo, finales del XVI-XVII, que se dedicaba a organizar espectáculos para los nobles de la época. Todo eso aparece en este tratado. En el primer bloque, el tratado original italiano se divide en 3 subtratados, digamos. El primero dedicado a agradecimientos, anécdotas, digamos, a quedar bien con la corte de la nobleza de Milán por parte de Cesare Negri, que era el encargado de organizar todas sus fiestas, digamos. Y el segundo y tercer tratado, que es lo que nos importa, son los dedicados a la danza. Y digo que son los que nos importan porque son los que realmente aparecen en la traducción castellana. Es decir, en el texto que hemos reproducido en los papeles Barbieri, en este volumen 13, no aparece el primer tratado, directamente se eliminó de la traducción, sino que aparecen el segundo y tercero, dedicados el segundo a pasos de baile concretos, acompañados de ilustraciones, también de pentagramas musicales donde aparece toda la música que debía acompañar a este baile, y el tercer tratado con ilustraciones de más de un personaje y también con la música. Pero en la traducción, otra falta, no aparecen ni las ilustraciones ni la música. Es decir, la traducción que encontramos en este manuscrito 14.085 de los papeles Barbieri representa solamente el texto desnudo de los tratados al castellano, tratados segundo y tercero, sin ilustraciones, pero con el espacio que debía estar dedicado a él. La primera cuestión que nos planteaba este manuscrito era de dónde había salido o de dónde provenía esta copia, datada en el siglo XIX, de un
una traducción de 1630. En la investigación conseguimos dar con otro manuscrito que no se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, sino en la Biblioteca Nacional de Francia, que es la traducción castellana de no sabemos si la original, o sea, digamos que podríamos aventurar que se trata de la original, pero sí que es un manuscrito datado del siglo XVII. Al hacer la comparación entre el manuscrito que está presente aquí en la Biblioteca Nacional de España y todo el proceso de la colatio con el manuscrito parisino, nos dimos cuenta que realmente se puede considerar una copia, o sea, es decir, que el manuscrito de los papeles Barbieri proviene del manuscrito parisino porque reproduce exactamente todos los errores, todas las lagunas, omisiones. E incluso, curiosamente, en el manuscrito que encontramos aquí en la Nacional, el, creemos, copista de Barbieri había añadido al lápiz una serie de anotaciones para quitarse la culpa de los errores que aparecen en la traducción castellana, es decir, como yo lo estoy copiando tal cual es, pero no es mi culpa, así que lo dejaba anotado. Todo eso aparece obviamente en la edición que se ha publicado. Digamos que, bueno, con la comparación entre los dos hemos llegado a la edición crítica final de la traducción castellana de este Le Grazie d'Amore, y una vez teníamos el texto básico, o sea, el texto base de la traducción, iniciamos, o aquí es donde empieza ya la parte que más a mí me llega, que era llegar al original italiano y realizar una comparación, no para hacer una crítica de traducción, sino simplemente para ver cómo se había realizado esta traducción. Y básicamente, o sea, lo que más llamaba la atención, que era lo que comentaba Ángel, que en España bailábamos de manera diferente, y esto puede tener su origen, fuera de bromas, en que al comparar con el original había muchísimos errores, no solamente de comprensión del italiano, sino de desarrollo de ciertas abreviaturas que el propio Cesare Negri utilizaba para hablar de los pasos, es decir, cuando creó el tratado, para no repetirse constantemente, él explica una serie de abreviaturas y en la traducción castellana se reproducían de manera errónea. Esto puede haber dado lugar a una tradición de danza en España diferente a la original en Italia, todo ello basado en errores de traducción, no lo sabemos, quizás es una línea de investigación abierta para quien quiera aventurarse en esta investigación, pero bueno, en resumen, el lector o el investigador que se acerque no solamente a este volumen 13 de los papeles Barbieri, sino todo lo que se reproduce, se va a encontrar con una edición muy cuidada. Es un proyecto, como decían, que es bueno tanto para nosotros, que nos da la oportunidad de trabajar con manuscritos en un escenario como la Biblioteca Nacional de España, de publicar junto con ellos, es decir, de realmente sentirnos parte de este proyecto, y también para todos los investigadores que se quieran acercar a estos fondos, que van a tenerlos mucho más fácilmente accesibles, como decía, online y gratuito, que vuelvo a repetir, no es lo común. Así que para terminar, simplemente volver a daros las gracias a Ángel y a todo el equipo y a la Biblioteca Nacional de España por darnos, a mí y a todos los compañeros que hemos colaborado en esto, por dejarnos participar en un proyecto tan bonito. Muchas gracias. Y ya para terminar, contaros hacia dónde vamos. Es un proyecto vivo, es un proyecto en marcha, no se acaba aquí y vamos a implementarlo. Implementarlo, desde luego, continuando con el trabajo de transcripción, de trabajo sobre la fuente, etcétera, que va a dar lugar a otras ediciones digitales, por supuesto, y en lo que a nosotros concierne, pues la Biblioteca Nacional está haciendo actualmente dos líneas. Por una parte, terminar de digitalizar el fondo de papeles Barbieri, que actualmente aún no está. Hemos priorizado ambos departamentos, nos hemos puesto de acuerdo pues, para la priorización de los papeles que ya están editados en estos volúmenes digitales e implementarlo, pues, tal como pueden ver ustedes, a través de las fichas del catálogo a la fuente, pues tendrán ustedes dos enlaces, uno a la Biblioteca Digital Hispánica, que le permitirá ver el original, y otro directamente a
al volumen de papeles Barbieri donde se encuentra el original pues, transcrito. Entonces, una vez que tienen se puede descargar el PDF, con lo cual ya el sistema de búsqueda es como cualquier otro PDF, pueden introducir la palabra clave, la asignatura y le va a ir directamente, con lo cual pueden ya trabajar directamente con todo este fondo. Es un trabajo que, bueno, que estamos implementando, como les decía, pretendemos que sea lo más rápido posible y que, bueno, que tengan las herramientas de la manera más clara y más sencilla pues, para su trabajo. Yo despido a la mesa, les agradezco su intervención, pero me gustaría que, ya que esto es poco menos que una reunión de amigos, pasar la palabra a ese lado. Y bueno, yo creo que hay personas que pueden contarnos cosas muy interesantes sobre los inicios de estas ideas, porque nosotros ahora presentamos este proyecto como una novedad, un avance y un aprovechamiento de los recursos tecnológicos, pero realmente las ideas sobre el Fondo Barbieri, sobre ponerlo a disposición, etcétera, pues son bastante más antiguas, como tuve la ocasión de conocer gracias al maestro Casares en una conversación hace relativamente poco, y le he capturado y no quería dejarle escapar sin que la compartiera con nosotros. Por favor. Muchas gracias, Elena. No quiero tener ningún protagonismo porque no me lo merezco, sino las personas que están ahí. Me encanta ver a Inma, una alumna querida, protagonizando esta aventura. Voy a ser muy breve, en el año 74, llevaba 2 años en la universidad, comencé a operar como musicólogo, diríamos así un poco pedantemente, en 2 líneas que se juntaron muy pronto. La generación del 27, a la que he dedicado más de 20 años trabajando, y justamente Barbieri. Se juntaron porque en el año 74 regresó del exilio mexicano por primera vez Rodolfo Hapter. Al trabajar en el 27 me encontré con la figura fundamental para mí, que lo sigue siendo, que es Adolfo Salazar, y le pregunté a Rodolfo, ¿dónde están los fondos de Adolfo Salazar? Y me dijo, un asturiano mexicano multimillonario y un gran humanista que es Carlos Prieto tiene sus fondos. Allí me voy a México, becado por él, estuve 3 meses, me enteré de lo que era el oficio de bibliotecario, porque tuve que catalogar todo aquello como pude, sacarlo de 80 inmensas cajas, no eran cajas normales, debían pesar 200 kilos cada una, y me encuentro allí en medio del camino con unas 100 páginas o 150 páginas de máquina de escribir, ya con la letra muy deteriorada, que ponían Biblioteca Nacional de España, y debajo, Legado Barbieri. Me dio una emoción tremenda, me puse nervioso, empecé a ver y vi que era la transcripción del Legado Barbieri. O sea, el inicio de la transcripción del Legado Barbieri, que comenzaba justamente con lo que yo después publiqué como diccionario, eran voces de músicos. Me puse muy nervioso y, avanzando, poco después ya encontré la noticia de que era un proyecto de la República Española que iba a llevar a cabo esta casa, justamente de transcribir el Legado Barbieri. Esto me animó muchísimo y poco después, en un cajón, me encuentro eso que yo he denominado los papeles secretos de Barbieri, que inmediatamente daté de dónde eran los papeles secretos que Barbieri le entregó a su amigo Carmina y Millán, y Carmina y Millán se los vendió a su amigo joven Adolfo de Salazar, en este caso Venta. Entre ellos estaban la colección de 100 poesías pornográficas, paréntesis, algunas de ellas muy pornográficas, cierro paréntesis, de Francisco Asenjo Barbieri, cuya publicación causó conmoción en algún sitio, de tal manera que algún musicólogo clásico me negó ya el saludo hasta que se murió, porque entendía que aquello era un documento indigno, que no se podía publicar, cosa que me hubiesen colgado unos cuantos historiadores a los que comenté y me dijo, ese es un documento el más importante de Barbieri porque refleja una vida que no la encuentras. Dicho esto, entonces yo
me animé, pensé que había que hacer el legado Barbieri. Lo presenté a la jovencísima Sociedad Española de Musicología, que me contestaron por escrito que los documentos de Barbieri estaban aquí y que no había que trabajarlos porque aquí se podían ver en la Biblioteca Nacional. No pasó nada. Yo seguí adelante y poco después la Fundación Banco Exterior, a la que presento el proyecto, me dice que le interesa mucho. Entonces, a finales de los 70, tengo la suerte, becan a una persona, no a los 14 o 15 que ha citado Inma, sino a una sola persona, que la tengo aquí al lado, que es María Luz González Peña, que vino a Madrid a trabajar en esta casa todo el día, por la noche no, porque cerrabais, y se empezó la construcción de este proyecto, que ha citado mi colega y amigo, con el 84, el primer volumen, donde hicimos el diccionario. En efecto, tiene razón él. Barbieri quería hacer una historia del teatro y una historia de la música española. Como no pudo, lo que nos dejó fue el fichero de los músicos que él pagaba. Es importante decir que la vocación de Barbieri, que comienza muy pronto, en el año 51, él es muy joven, porque en el año 51 estrena Jugar con Fuego. Jugar con Fuego tiene 299 funciones solo en el año 51 y Barbieri se convierte en millonario, que diríamos ahora, así como suena. Porque siguieron otros 3 o 4 grandes éxitos y hay una carta que yo he publicado en la que Gastambide, que tenía muy mala leche, le acusa de ruin y Barbieri le dice que lo único vicio que no tiene es la avaricia, porque no sabe qué hacer con el dinero. Con el dinero Barbieri lo que hace es esto que ustedes tienen aquí, comprar todo lo que se le ocurría. En el segundo, cuando me metí en el proyecto, como musicólogo que soy, me di cuenta que lo más interesante era el epistolario. De hecho, entonces a un francés que ha publicado una historia de la zarzuela me preguntó ¿qué libro leería yo para entender bien el 19 español? Se quedó le dije, las cartas de Barbieri. Ah, ¿dónde están? Pues mire, están aquí. Léaselo usted y vas a ver del siglo XIX más que de ninguna otra cosa. Eso hicimos y que fue el segundo. Y al terminar el segundo tomo, tocaban los papeles de teatro. Tengo que confesar que francamente me asusté, así como suena. Y hablé con Sánchez Mariana, aquel ser divino, increíble, al que le decía, señor Mariana, hay una carta, me han dicho, de Barbieri, de Rossini aquí, y te contestaba tan tranquilamente, sí, manuscrito 13.821/23. Entonces tú decías, no puede ser. Y él me hizo el favor de permitir editar el primer catálogo que se hace de los papeles de teatro, que como verán ustedes pone allí, que es del señor Sánchez Mariana y que se lo agradezco. Y cuando lo publiqué y lo vi, entonces me entró más susto. Digo, esto no es una obra humana, es una obra inhumana y, bueno, diríamos que me retiré. Así que no sabe ustedes la alegría que tengo de contemplar esto hoy, que me parece una cosa irreal. En el legado de Barbieri de México había muchas cosas. Bueno, no muchísimas, pero muchas. Entre ellas una cosa que le acabo de entregar a Elena, que es un catálogo que Barbieri había hecho de lo que en el año 1863 era su colección de libretos, casi todos manuscritos, que ya superaban los 3.000. Lo tiene ella en sus manos, porque impresiona mucho, porque ahí aparecen una enorme cantidad de zarzuelas y teatro que no están en ningún sitio y que no consta que hubiesen existido. O sea que es un documento, diríamos que muy fundamental. Solo quería hacer una reflexión sobre los papeles Barbieri, porque ustedes han hecho, supongo que por política, una introducción muy breve. Yo tengo una teoría muy clara sobre los papeles Barbieri y sobre los de danza. Usted sabe, señorita, que Barbieri es nieto de una bailarina famosísima, Laura Luengo, y de un bailarín que es su abuelo, José Barbieri. José Barbieri es una persona neutra, es un gran intelectual que escribe libretos, que hace música, que escribe poesías y que, lógicamente, tiene ya la vocación, porque he visto en algún documento, que va a tener su nieto de la bibliofilia. Por tanto, yo sostengo que casi todo lo que hay aquí de danza antigua viene de Barbieri y lo asume de su familia. O sea, como asume
los libros viejos de vino, que hay sobre vino aquí, porque su padre putativo era un químico de la Complutense especializado en aguas termales y en vinos. Entonces, Barbieri adquiere la biblioteca. ¿Qué pasa con los papeles esos que ustedes publican? Lo tengo muy claro. Barbieri vive, no sé cuántos años, pero más de 8, en el Teatro del Príncipe, porque su abuelo es el alcaide. Significa que es alcaide de ese teatro y desde la Cruz, porque están unidos. Por tanto, Barbieri tiene que apoderarse o hacerse con los papeles de ese teatro, no sé cómo, justamente porque es su casa. No lo estoy inventando, lo dice él. Él dice que se levantaba con el ruido de los ensayos de Rossini en el teatro donde él vivía, porque el alcaide vivía en el teatro. ¿Qué pasa con los Caños del Peral? El Teatro de los Caños del Peral es sucedido por el Teatro Príncipe. Por cierto, aprovecho para decir que no se cumplen 200 años de nada que tenga que ver con el Teatro de los Caños del Peral. No son 200 años de nada. El Teatro del Peral no tiene ninguna relación con el Teatro Real, salvo la finca, que no es poca. La finca sí. El Prau, que dicen en Asturias. El Prau era el mismo, pero nada que ver. El heredero, el Teatro Real, hereda al Teatro Príncipe, que es el teatro oficial de la corona y del pueblo, del municipio, etcétera, etcétera. Así que Barbieri, yo creo que cuando comienza el Príncipe a tener la función de teatro oficial del Estado, bueno, que era de la corona y inmediatamente del municipio, le pasan los papeles de los Caños del Peral, que además los Caños del Peral, como saben ustedes, se destruye. Y entonces Barbieri se encuentra con esos papeles y no sé cómo llegan a él. Pues los vigilaría, estarían a la familia, se los cogería del abuelo. Lo importante es que los cogió y están aquí. Como yo digo, eso es lo más importante, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy interesante a tener en cuenta. Los papeles Barbieri solo sabremos ahora realmente lo que son, porque son tan inmensos, tan ricos, tan increíbles, que solo cuando se hace este milagro que estamos viendo hoy es importante. Y termino. ¿Por qué hace Barbieri toda la labor musicológica? En primer lugar, por vicio. Es decir, tiene el vicio, varios destacados, entre ellos el del vino, pero uno muy importante, el del bibliófilo. Como tiene dinero, compra todo lo que se le ocurre. Pero no es un vicio cualquiera. Él está generando una teoría, él quiere recuperar la música española, él quiere generar la música nacional, él quiere huir de Italia y dice él, lo dice 20 veces, yo lo he escrito con sus palabras, que solamente cuando conozcamos nuestro legado, lo estudiemos, lo interpretemos. Es decir, él es un bibliófilo que tiene... su vocación lleva una función fundamental, que es recuperar la música española, crear una nación con una música potente, y por eso viene todo este milagro. Bueno, estas 4 reflexiones, pero la fundamental es que estamos aquí hoy, que casi no me lo creo, viendo esta cosa. No se desanimen, sigan ustedes y más a prisa si pueden, porque lo necesitamos. Mientras esto no se termine, por ejemplo, es muy difícil hacer una historia del teatro en condiciones, que lo estamos intentando, pero siempre quedan déficits porque no tienes los documentos, son difíciles, están en italiano, en fin, un lío. Inma, enhorabuena, y esta biblioteca muchísimo más. Emilio, muchas gracias. Gracias a todos.